Bona tarda a tothom. En primer lugar, querría agradecer la presencia de las entidades que hoy nos acompañan, DINCAT, ACAPS, Associació Catalana per la Promoció de les Persones Sordes, FESOCAS, Federació de Persones Sordes de Catalunya, Down Catalunya, COCARMI y la asociación SUMEM. Y gracias también por su asistencia a Alex Hernández, intérprete de signos. Pero lo que les quiero agradecer por encima de todo es el trabajo que han hecho intentando que esta propuesta prosperase, intentando convencer a algunos grupos parlamentarios de la necesidad de la creación de una comisión específica de políticas de discapacidad, tal y como ya existe en el Congreso de los Diputados. Y es por eso que estamos aquí. En Cataluña hay más de medio millón de personas con discapacidad y el hecho de pertenecer a este colectivo implica, por un lado, desigualdad, como por ejemplo la falta de oportunidades laborales, educativas y de participación política. En el curso de 2016, la tasa de alumnado con discapacidad en las universidades catalanas era del 1,21%. Además, a la falta de oportunidades educativas y laborales, COCARMI ha cifrado en más de 23.000 euros anuales el sobreesfuerzo económico que tienen que realizar de media las personas con discapacidad para poder desarrollar su proyecto de vida. Por otro lado, también sufren violaciones de su dignidad, por ejemplo, cuando sufren violencia, abusos y prejuicios. El 31% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia machista y los niños con discapacidad son víctimas de violencia con una frecuencia de casi 4 puntos superior a los que no tienen discapacidad. En el periodo de 2006 a 2016, que es el último del que se tienen datos, los juzgados de familia de Cataluña han resuelto 167 procedimientos de esterilización a personas con capacidad de obrar modificada. Y sí, estamos hablando de esterilizaciones forzosas en Cataluña en pleno siglo XXI. Y también padecen de poca autonomía, por ejemplo, cuando no existe infraestructura para que hagan uso del transporte o de edificios públicos. Además, el 75% de los edificios destinados a vivienda no son accesibles y esto acaba convirtiendo la propia vivienda en una prisión con graves consecuencias para el desarrollo de sus vidas. Esta falta de derechos y oportunidades, que no es exclusiva de Cataluña, también hay que decirlo, motivó que la Organización de Naciones Unidas convocara en 2006 una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que fue ratificada por España en 2007. Sin embargo, en Cataluña pues no se han adaptado todavía las leyes a los mandatos y valores de la Convención. La primera interpelación que hice en esta sede parlamentaria fue precisamente por ese motivo, cuando se cumplían 10 años de esa Convención y estaba a punto de finalizar el plazo para adaptarse a ella. Todos los partidos del arco parlamentario votaron a favor de que el Govern adaptara nuestra normativa, nuestras leyes autonómicas, y aquí seguimos 2 años después sin adaptar los valores y mandatos de la Convención, entre ellos pues, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, el acercamiento a las nuevas tecnologías o el derecho a la información. El trabajo conjunto y la presión de las entidades del colectivo ha permitido avanzar en el reconocimiento de derechos y prestaciones. Pese a ello, en los últimos años las políticas de discapacidad han sido las grandes olvidadas por los últimos gobiernos de la Generalitat. En Cataluña hay una total falta de promoción e impulso de la ocupación de las personas con discapacidad, tanto en la empresa ordinaria como en los centros especiales de empleo. No solo no hay un compromiso en el cumplimiento de la LISMI en la empresa ordinaria por parte de la Inspección de Trabajo, sino que en el caso de los centros especiales de empleo, año tras año han sufrido el retraso de los pagos del Govern. En 2016, por ejemplo, en septiembre aún no se había cobrado la parte correspondiente a enero y en 2017, en pleno julio, estaba todo el sector en pie de guerra porque tampoco habían cobrado. Una de las últimas cosas que hizo la Consellería antes de finalizar la última legislatura fue firmar una orden recortando las ayudas en un 50%, algo que las entidades han llevado a los tribunales por incumplir la normativa estatal de subvenciones. Las entidades protestaron en septiembre ante la Consellería por estos recortes y lo que recibieron por parte de ella fue la burla en forma de tuits diciendo que habían asistido a esta protesta 4 gatos, que tiene tela tratándose de personas con problemas de movilidad, y reflejó pues, la falta de sensibilidad y empatía de los que gobernaban y hoy en día siguen gobernando.
Luego llegó el 155 y les sirvió para echarle la culpa pues de la total ineficiencia e inactividad del Gobierno. Pero sirva esta intervención para recordar que ya en julio de 2017 las entidades reclamaban el pago de las subvenciones y denunciaban los recortes, y que yo misma hice una interpelación a la consellera para preguntarle por esos recortes y por la desprotección social a la que nos sometía el Govern. Por no hablar de la infrafinanciación histórica en políticas de discapacidad, que apenas sobrepasa el 1% del presupuesto de la Generalitat, otra deuda pendiente, la Ley de Autonomía Personal y Vida Independiente, que desde la época del conseller Cleries pues nos las llevan anunciando a bombo y platillo, pasando por la consellera Munté, la consellera Bassa, y veremos si el conseller El Homrani también nos intenta vender la moto la semana que viene. Seguimos. La Ley de Accesibilidad catalana, cuyo reglamento debería haber estado redactado hace años y ni se ha hecho el reglamento ni se ha dotado presupuestariamente. Miren, en los últimos años el número de personas con discapacidad en Cataluña se ha incrementado en más de un 166% y desde nuestro grupo parlamentario, a lo largo de la legislatura pasada, intentamos paliar la falta de interés del Govern en lo relativo a las políticas de discapacidad, pues pidiendo, entre otros, un plan de inclusión en el mundo rural, garantizar los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad, de hacer estudios específicos sobre la pobreza en las mujeres con discapacidad, ya que de media cobran 8.500 euros anuales menos que los hombres. Pedimos que se fomentase la emprendeduría de las personas con discapacidad, que se desplegase la ley de accesibilidad, que se aumentase el presupuesto en inserción laboral y, por ejemplo, también que ya que la Generalitat no pagaba a las entidades sociales, pues pedimos que el Instituto Catalán de Finanzas habilitase el acceso a las líneas de crédito y que cuando hiciesen efectivo el pago lo hiciesen pagándole a las entidades los intereses de demora. Esta es solo una muestra de todas las iniciativas que presentó mi grupo parlamentario y que fueron aprobadas, propuestas que se han quedado en papel mojado porque el Govern no ha hecho nada al respecto. Y es por ello que no nos extraña que los grupos parlamentarios que dan apoyo al Govern, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, mientras prometen un grupo de trabajo a las entidades, pues que las entidades no quieren y que no serviría para nada, hayan anunciado que vayan a votar en contra de la creación de esta comisión, una comisión de seguimiento que, como su nombre indica, seguiría para hacer seguimiento de las políticas públicas de discapacidad, que serviría para realizar no solo propuestas, sino también un control al Gobierno. Y miren, nosotros no vamos a dejar de hacer oposición porque lo quieran ustedes. No lo hicimos cuando éramos 3 diputados, no lo vamos a hacer ahora con 36. Durante estos meses, las entidades han recibido múltiples excusas para no apoyar esta comisión. La más utilizada es que ya hay muchas comisiones y que estamos sobresaturados de trabajo. Pero eso no es cierto. En la pasada legislatura llegamos a tener 32 comisiones. En esta llevamos 25, 7 comisiones menos. Y lo que es realmente preocupante es la imagen que se ofrece a la ciudadanía de no querer más trabajo. Y esa es la peor imagen que se puede dar cuando hay una desafección tan grande de la ciudadanía hacia la política, precisamente por estas actitudes de los viejos partidos. También les han dicho que hubo un acuerdo de no crear más comisiones cuando lo que se acordó fue racionalizar la creación de ellas. Y ya hemos visto el criterio de cada partido. Algunos solo ahorran en políticas sociales, mientras que nosotros hemos pedido la creación de una comisión sobre discapacidad o sobre personas mayores o sobre autónomos, otros piden abrir una comisión del 155 o del proyecto Castor para el que no tenemos competencias. Y lo que ya es de traca... Lo que ya es de traca es que el propio presidente del Parlamento solicita una comisión para hablar de los 4 fugados, mientras su grupo parlamentario le niega una comisión al más de medio millón de ciudadanos catalanes con discapacidad. Esas son sus prioridades. El monotema de siempre. Solo quieren utilizar el Parlamento como caja de resonancia del procés, lo quieren paralizar como ya hicieron, se lo quieren cargar para que no les controlemos, no quieren hacer trabajo normal en las consellerías. Esperemos que el PSC no ceda a los intereses de Pedro Sánchez en sus cambalaches con los partidos secesionistas, porque las personas con discapacidad no pueden ser una moneda de cambio. Este juego que se traen con los partidos nacionalistas nos aleja cada vez más de la agenda social. De verdad le pido al Partido Socialista que deje de Pedro Sanchear. ¿Realmente cambiarle el nombre a la Comisión de Afers Socials va a solucionar algo? No blanqueen al Govern a cambio del Gobierno de España, al menos no en temas sociales. Precisamente en este pleno, ustedes presentan una moción sobre los grandes temas de país. ¿La discapacidad es para ustedes un gran tema de país? ¿Qué son para ustedes los grandes temas de país? Porque para nosotros la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad o las personas mayores sí lo son. Por favor, no sean
la muleta del Gobierno, porque a quien favorece que no se cree esta comisión es al Gobierno. Cuantas menos comisiones, menos fiscalización y menos oposición. Quiero recordar, para finalizar, las palabras recogidas en un manifiesto que presentó Cocarmi en 2015 y que siguen muy vigentes. Ninguna situación política, ningún momento histórico, ningún enfrentamiento partidista puede dejar del lado a una de las personas más vulnerables de la sociedad, las personas con discapacidad y sus familias. Aún están a tiempo de replantear su sentido de voto y cuando pulsen el botón de voto, no piensen en quien presenta esta propuesta, háganlo mirando a los ojos y pensando en las personas que necesitan que este Parlamento se implique de una forma real y eficaz para asegurar los derechos humanos y la igualdad de oportunidades recogidas en la Convención de las Naciones Unidas. Gracias.